hemos comenzado. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta preciosa y bendecida hora. Nos estamos conectando acá en vivo para poder meditar un poquito de la palabra del Señor bajo el tema ¿quién es la verdadera iglesia? ¿O cuál es la verdadera iglesia? De la cual vemos, amados hermanos, que hay muchos quienes están confundidos, ¿verdad? Porque dicen que la iglesia es, que es esta, que es la otra, que aquí, que allá. O sea, todos están confundidos cuál es la verdadera iglesia. Y de esto vamos a hablar hoy en esta hora, esperando de que usted pueda compartir. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha confusión, como siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque a veces no leemos lo que es la palabra del Señor, y al leerla pues sabemos de que ahí vamos a encontrar la respuesta para cada uno de nosotros. Vamos a ver si la iglesia es algo material o es espiritual. Porque muchas veces decimos, no vamos a hablar solamente de la iglesia católica, sino también vamos a hablar de la iglesia cristiana e iglesia católica, porque unos dicen, esta es la iglesia que Cristo fundó, otros dicen, no, esta es la iglesia. Yo a veces discuto y digo, bueno, Jesucristo no va a venir por religión, Jesucristo va a venir por el que hace la voluntad de Él. Entonces vamos a ver esto, amados hermanos, acá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal y como está escrito. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios capítulo 3, del 1 en adelante. Lo vamos a leer todo y luego vamos a ir a otros versículos para que nos quede bien claro de lo que Jesucristo dijo a través de la palabra. Dice así: de manera que yo, hermano, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Esto estaba diciendo, amados hermanos, poderosos el nombre del Señor, aquel varón, que no podía hablarles como espirituales, sino como carnales, porque aquellas personas todavía no habían madurado espiritualmente. Entonces, cuando alguien no ha madurado espiritualmente, leyendo la palabra del Señor, no puede discernir todavía entre lo bueno y lo malo, lo que Dios nos habla a través de nuestras vidas. Entonces, por eso el apóstol Pablo hablaba de esta manera: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, andáis como hombres. Porque hay muchas divisiones, hay muchas contiendas, hay muchas distensiones. ¿Por qué? Porque uno dice, no, esta es mi iglesia. Aquí mi padre me dejó y aquí yo voy a morir. Y que otros aquí, y entre familias, entre iglesias, hay mucho desorden, hay mucho pleito, hay mucha contienda, hay muchas cosas de las cuales cada uno se están alejando por su propia cuenta. Por eso dice la palabra del Señor que hoy en día hay tantas divisiones, tantos problemas. ¿Por qué? Porque no han alcanzado a madurar espiritualmente. Y hoy vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Oiga lo que decía. Uno decía, yo soy de Pablo, como hoy en día. Bueno, yo soy de la católica, yo soy de la evangélica, yo soy de la mormón, yo soy de la sabática, yo soy de evangelio completo, yo soy de este y soy de la otra, aquí y allá. Pero vemos que no todos cumplen ni hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué forma no hacemos la voluntad de Dios? Ya que aquí pues ya hay mucha controversia, mucho problema, muchas cosas de las cuales nos alejan el uno al otro. O sea, en vez de unirnos como hermanos, como familia en Cristo Jesús, nos alejamos. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores
por medio de los cuales habéis creído. Todo pastor, sacerdote, a quien Dios haya levantado para dar la palabra, somos colaboradores, somos llevadores de la palabra. Somos, amados hermanos, portadores de la palabra. Ni uno es más grande que el otro, ni nada, sino que todos acá somos iguales. Bendito es el nombre del Señor. Porque aquellos hombres decían, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, mas no sabiendo que todos eran servidores de Cristo, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté a Apolos, regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que Dios nos sacó de la oscuridad, nos trajo a la luz. Amados hermanos, nos encontrábamos tan sucios, nos encontrábamos en la perdición, nos encontrábamos ciegos, pero Cristo vino, nos sacó de ahí, nos trajo, nos limpió, nos lavó con su sangre, nos levantó y nos restauró y nos sanó y nos dio la salvación. Y ahora somos servidores de Cristo, somos colaboradores de Él, somos vasos útiles de Él y en todo caso también somos su iglesia. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice en el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa según lo que haga en esta tierra, conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, no somos ni más grande ni más pequeño. Tenemos un nivel al cual Dios nos ha dado conforme la voluntad de Él. Ahora dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oye, aquí está donde quiero llegar. Cristo no va a venir por una casa material. Cristo no va a venir por la casa donde nos congregamos. Es necesario, ojo con esto, es necesario que tú y yo nos congreguemos para poder saciarnos, para podernos llenar espiritualmente de la palabra, porque el Señor habla de pastores, colaboradores, quienes nos dan el alimento espiritual, quienes nos enseñan, pero ojo con esto, porque también hay muchos que no nos enseñan tal y como está escrita la palabra. Miren cuánta confusión hay hoy en día, que dicen que la iglesia es donde vamos a adorar a Dios. Que la iglesia es, o sea que allí la iglesia católica fue la que fundó Cristo, dicen unos. Esta es la iglesia primitiva que fundó Dios. Y otros dicen, no, esta es la iglesia que Cristo fundó. Ahora vamos a ver. Ciertamente en el tiempo de Jehová Dios, cuando le dijo a aquellos santos varones que construyeran edificios y que la adornaran con oro, con plata, era porque allí se iban a congregar los santos. Oiga, pero cuando Cristo vino a la tierra lo cambió todo, porque Él dijo, sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Estaba dando a conocer que en el corazón de quién, en el corazón, usted lo sabe, ahí va a fundar la iglesia Cristo. O sea, somos nosotros la iglesia. Da a entender que Cristo va a venir por ti y por mí. No va a venir por una casa hecha de mano de hombre. Va a venir por una casa que Él construyó dentro de nuestro corazón. Y vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Edificio de Dios sois vosotros. O sea, que somos nosotros que tenemos que obedecer. Somos nosotros la iglesia. Somos nosotros el edificio, la casa que Dios preparó de antemano para que su espíritu more en nosotros. Entonces, Cristo no va a venir por religiones.
Cristo va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia que se mantenga, amados hermanos, como dice la palabra del Señor, haciendo su voluntad, en obediencia a Él. Vamos a seguir leyendo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que estaba puesto, el cual es Jesucristo. Aquí puso el fundamento Jesucristo en tu corazón y en el mío. Entonces, no diga, esta es mi iglesia, porque no es suya. La iglesia es usted y le pertenece a Dios. Muchos hombres y mujeres dicen, esta es mi iglesia. La iglesia católica es la única, es la primitiva. Si fue la única, la primitiva y la que Dios quería, ¿por qué mismo Jehová Dios dijo que estaba por desvanecerse, por terminarse? Estaba a punto de acabar, porque Cristo vino a fundar una nueva iglesia, que la iglesia es usted y yo. Y a la casa donde tú y yo nos reunimos es casa de oración, como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando llegó allá en aquella casa de oración donde aquellos hombres tenían negocio. Y Él dijo, ¿por qué has convertido mi casa de oración? No dijo mi iglesia, dijo mi casa de oración, donde se congregan mis santos, mis hijos. ¿Por qué la han convertido en negocio? ¿Por qué? Porque vemos hoy las iglesias, diferentes iglesias que la han convertido en negocio. Y el Señor dice que no quedará piedra sobre piedra sin que no sea derribada. O sea que eres tú que tienes que poner importancia de estar bien con Cristo Jesús. ¿De qué te sirve tener una iglesia adornada, una iglesia que tenga tercer, cuarto piso, si tu corazón está lleno de odio, de rencor? Si tu corazón está dividido con tu familia. ¿De qué te sirve trabajar tanto si tú estás alejado del Señor? Entonces dice la palabra del Señor, porque nadie puede poner otro fundamento como lo están haciendo muchos hoy en día. Es que mi iglesia está fundada por Cristo Jesús. Díselo a ti mismo. Entonces dice la palabra del Señor, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así sobre este fundamento alguno edificaré. Ahora, oiga lo que dice en el 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hecho de hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Está hablando de dos cosas acá. Posiblemente tú en este momento digas, ¿pero qué querrá decir eso? Está hablando en lo material, que todo lo que hay en este mundo, todo se quemará, todo se terminará. Entonces, tiene que estar atento por ti mismo, por ti misma, porque esto, si estás bien con Dios, jamás se va a quemar, jamás se va a terminar, va a permanecer para siempre. Si el Señor ha prometido, amados hermanos, que viviremos para siempre, para toda una eternidad. Entonces, somos nosotros que tenemos que cuidar tanto nuestro corazón, porque ahí abunda las cosas malas, como nuestro pensamiento, nuestro cuerpo, donde dice la palabra del Señor que si somos templo y morada de Él, ya no tiene que ver ninguna contaminación, como oro, plata, o como manchas en nuestro cuerpo. Y si ya la hay antes de que haya venido a Cristo, pues esto nada que ver. Pero si lo haces estando en Cristo, manchar lo que ya es templo de Cristo, solamente Dios contigo. Ahora dice la palabra del Señor,
Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis, oiga, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Al terminar de leer estos versículos, los quiero llevar a otros versículos. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Es que muchos se creen ser sabios. Dicen que saben la Biblia, pero no, a la vez no lo saben. ¿Cómo se pelean hoy los hermanos diciendo, esta es mi iglesia? Esta es mi iglesia. Esta es la que fundó Cristo. ¿Cómo se pelean diciendo, no? Es que esta fue la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la iglesia ideal, la iglesia única, la iglesia que en Cristo fundó, eres tú. La Biblia lo dice. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahí está. Ahora vamos a ir a los versículos que le comenté, porque quiero que esto quede bien claro. Oiga lo que dice en Primera de Corintios, en el mismo libro, Primera de Corintios, capítulo 2. Veamos lo que dice. 1:2. Pues me preocupé no saber entre vosotros cosa alguno, sino a Jesucristo y a este crucificado. Oiga, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La iglesia no es una idea humana, sino divina. Por eso se le llama la iglesia de Dios. ¿Quién dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia? Vamos a Mateo 16:18. Mateo 16:18. Bendito es el nombre del Señor. 16:18. Veamos qué dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿No dijo la iglesia católica? ¿No dijo la iglesia adventista? ¿No dijo la iglesia mormones? ¿No dijo la iglesia? Sobre esta roca construiré mi iglesia. Se estaba hablando porque el corazón es tan duro como una piedra. Pero ¿quién la vino a ablandar? Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él se refirió a la piedra, como quien dice, Pedro, ¿por qué tu corazón es tan duro y no quieres entender? Que sobre de ti fundaré mi iglesia. O sea, tú eres mi iglesia, donde mi espíritu morará. Y seguimos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Hay poder en Jesús de Nazaret, amados hermanos. Realmente, el Señor es poderoso.
Dice, bendito es el nombre del Señor. Cuando le dice estas palabras, ¿a quién? A Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea que le dio el poder a Pedro. Le dio el poder a Pedro. Por eso les decía hace unos días que la boca tiene poder, las manos tienen poder. Si tú vas con un enfermo y tienes fe, pones tu mano y das una palabra de parte de Dios, créeme que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque esto tiene poder. O sea que Jesucristo le dijo a Pedro estas palabras, pero a él le estaba dando la autoridad. Esa autoridad, amados hermanos, que todos los que tienen fe y creen en el Señor, los reciben. Poderoso es el nombre del Señor. Y por eso dice la palabra del Señor. Cuando Él le dice, ¿quién dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia? Hemos leído Mateo 16, 18. Aleluya. Por tanto, la iglesia es importante porque fue fundada por Cristo. Pero no dice nombres, ¿o sí? Dígame usted. ¿Es necesario que compartamos esta transmisión? ¿Dijo nombres Cristo allí? No. Él no mencionó nombres. Por lo tanto, Cristo no viene por religiones. Porque dice una parte de la Biblia en el libro de Apocalipsis que los religiosos no entrarán al reino de los cielos. ¿Sabe por qué dice que los religiosos no entrarán al reino de los cielos? Porque los religiosos dicen amar a Dios de diente a labio, pero su corazón está lejos de Dios, porque no hacen la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Ellos edifican casas con altares, con oro y plata, con utensilios caros, con cosas de las cuales nada que ver, nada que ver. Cristo a ti te dio vida, me dio a mí, y somos su iglesia. Somos también dioses. Pero dioses con D minúscula, no dioses de madera, no dioses de yesos, no dioses de oro y plata, no dioses de que se quiebra o que tienes que andarlo cargando, no. Tú eres ese Dios con D minúscula, porque el Dios grande es Dios con D mayúscula, único. Y nosotros tenemos vida, tenemos ese soplo de vida que el Señor nos dio. Entonces, ¿somos nosotros la iglesia? No. Pero ¿qué dicen algunos? Ellos, los evangélicos dicen que su iglesia es porque, que no sé cómo mencionan aquel hombre, el Lutero, no sé cómo le dicen, que dicen que él fundó la iglesia. Mentira de Satanás. Nadie vino a fundar ninguna iglesia a la tierra, sino Cristo Jesús. Fue el único quien vino a fundar la iglesia en esta tierra. Ningún hombre fundó ninguna iglesia. Los que están acá en la tierra, como dando la palabra, son servidores de Cristo, son trabajadores del Señor, son apóstoles, son, ¿qué les digo, amados hermanos? Pastores que pastorean sus ovejas. Pero da lástima escuchar tantas cosas hoy en día. Ahora dice la palabra del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Hemos leído Mateo. Vamos a ir a 12:12. Creo que ya lo leímos. A Efesios 4:15. Vamos a ver qué dice Efesios 4:15. Vamos a leer Efesios 4:15, amados hermanos. Dice, sino que siguiendo la verdad. Oiga, sino que siguiendo la verdad. Algunos te van a decir, no, sigue la verdad que es la iglesia católica. Sigue la verdad que esto, no. Sigue la verdad que está aquí. Aquí está la verdad. Aquí. Quiero, amados hermanos, que no nos confundamos. Con esto no quiero decir usted no persevera, no vaya a la iglesia porque la iglesia es usted. Vaya a la casa de oración, ahí donde le van a compartir. Pero eso sí, ojo, si te están hablando la verdad. No va a ser que te confundan y que te digan, esta es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera se conoce por los frutos. La iglesia verdadera se conoce
cuando te hablan del pecado, cuando te hablan de la pura verdad, con una palabra sólida, con una palabra no adulterada como mucho hoy en día, sino una palabra sólida. Entonces, dice, amados hermanos, dice, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien conocer, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Pero hoy, por eso les digo, que hay iglesias que no hacen la voluntad de Dios, y qué triste y lamentable, porque solamente llevan el nombre, o solamente se basan que porque allí los dejó sus padres. Pero déjame decirte que es momento que escuches la verdad, es momento de que salgas de esa gran equivocación. Eso es mentira de Satanás, que te diga, no, pues esta es la iglesia que fundó Cristo, la tal católica. No. La iglesia, si tú haces la voluntad de Dios, tú eres la verdadera iglesia. Y tienes que buscar un lugar donde te hablen la verdad. Un lugar donde realmente te enseñen la verdadera palabra del Señor. Ahora bien, dice, vamos a volver a leer el 16. De quien todo el cuerpo, bien conocer, bien concertado y unido. Pero por los nombres de las religiones, en vez de estar unidos, estamos desunidos, criticándonos, comiéndonos, haciéndonos pedazos. No, que esta es mi iglesia verdadera. No, que aquí está la que fue que fundó Cristo. No, que aquí la fundó Martín Lutero. Y que no sé qué, y que no sé cuánto. Que división, herejía, mentira de Satanás. Cuídate tú, porque tú eres la iglesia. El lugar donde tú te congregas es la casa de oración, que se construyó para que tú vayas y le rindas cuentas al Señor. Que si te sientes mal, es como un hospital para que Cristo venga a curar tus heridas. Ahora dice la palabra del Señor. Dice, ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué? En el amor. No dice en el odio. No dice en adicciones, no dice en pleito, no dice en egoría y en cuantas cosas, en aquellos revolticos que se tienen. ¿Quiénes? Los que se llaman religiosos. Los religiosos son los que hacen revoltijos. Los religiosos son los que dicen, esta es mi iglesia. Ninguna iglesia te pertenece a ti, la iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Entonces, seguimos leyendo lo que la palabra del Señor nos dice. Estos versículos son grandes. Si usted gusta seguir leyendo, lo puede notar y lo puede seguir leyendo. Vamos, amados hermanos, a seguir con la palabra del Señor, por ejemplo, cuando dice, ¿cuál es la verdadera iglesia fundada por Cristo? Vamos a ver. ¿Cuál es la verdadera iglesia fundada por Cristo? Dígame usted, ¿es la católica? ¿Eso donde usted asiste? No, la iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Cuidémonos. A donde tú asistes es casa de oración. Entonces dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? La verdadera iglesia de Cristo es, oiga, muchos dicen que la católica, gobernada por un sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. ¿Cree usted eso? No, para nada. Porque la verdadera iglesia fundada por Cristo sos tú y soy yo, haciendo su voluntad. Entonces no es eso. Dice, ¿acaso Jesús fundó una o muchas iglesias? ¿Universal católica?
No, la iglesia es la que hace la voluntad de Cristo. La iglesia es la que vive en santidad. La iglesia verdadera es la que se mantiene cumpliendo sus estatutos, sus mandamientos. Esa es la verdadera iglesia. Entonces, amados hermanos, ¿por qué? Porque hay muchos de los cuales llegan hasta eso. Y como dice la palabra del Señor, de que, amados hermanos, de que el Señor ha venido a dejarnos esta palabra para que tú y yo nos demos cuenta. Ahora vamos a leer lo que dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. No de ningún come tortilla, ¿verdad? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:20. Ya lo leímos, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, realmente hay tanta confusión. En el catolicismo hay mucho más confusión, porque todos están llegando allí. Y hay una pregunta que quiero hacer, porque el Señor dice en su palabra de que nos debemos de reconciliarnos con Él. Y en otra parte de la Biblia dice que tenemos que aceptarlo a Él. Y si lo aceptamos a Él es que estamos aceptando sus mandamientos. Estamos aceptando sus cumplimientos de su palabra. Y muchas veces solo se congregan y no hacen ese voto con el Señor. Y si lo hacen confundidamente. Entonces, es necesario que leamos la palabra del Señor. Es necesario que busquemos cada día a nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué dice, amados hermanos, 2 Corintios 5:17. 5:17 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre es tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Oiga, eterna en los cielos. Lo voy a volver a leer. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre es este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea sorbido por la vida. Mas el que no hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Vamos a tratar de leer. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Vamos a ser juzgados mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, ahí está, amados hermanos. Ahí está lo que la palabra del Señor nos habla muy claramente.
El capítulo 16 le dice, la iglesia de Jesucristo en los tiempos antiguos, como ya les dije anteriormente, Jehová Dios mismo les decía cómo deberían de edificar la iglesia y cuáles adornos tenían que llevar. Y así lo construían, y así lo hacían, y así lo adornaban. Pero ahora la iglesia eres tú. Y ahora nos dice el Señor que la iglesia no la quiere con mancha, ni arruga, ni con ninguna contaminación. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros. Así de que nadie te engañe. Hay muchas más citas bíblicas, las cuales tardaríamos aún más. Pero tenemos, amados hermanos, que, por ejemplo, ¿cuál es la iglesia verdadera y quién forma parte de ella? Son los que hacen la voluntad del Señor, según que puede entender y estudiar la Biblia de una manera sistemática. La iglesia es la comunión de todos los verdaderos creyentes, oiga. Son los que se unen mutuamente, los que se aman, los que se ayudan a llevar, si no entendieron la palabra, se ayudan a explicársela con amor fraternal, con unión, no con tantos problemas como hoy en día. Entonces, amados hermanos, no hay quien nos pueda engañar y decir la iglesia católica es la primitiva. Y más adelante yo quiero buscarles donde, amados hermanos, cuando el Señor en su palabra dice de que nosotros somos el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo de un Dios viviente. Quiero leerles cuando Jehová Dios le hablaba en el tiempo de aquellos hombres, cuando dice que por lo tanto no obedecían a su mandato y que estaba por desvanecer y por terminar lo que él había mandado hacer, y que era por eso que él enviaba a su Hijo único a la tierra, para que todo fuese cambiado y diferente. Así de que ahora, amados hermanos, somos nosotros la iglesia que en Cristo fundó. Somos nosotros, no es ninguna religión, Entonces, ¿quiere conocer más de esta palabra? Vamos a seguirlo, amados hermanos, si Dios nos permite, aquí a las 9 de la noche, vamos a seguir leyendo para que veamos y que nadie nos pueda confundir esto, porque el Señor trajo un nuevo pacto. El Señor trajo algo tan lindo y tan especial en nuestras vidas, por lo cual quiero que entendamos y que podamos seguir hablando. Así de que en esta hora Dios te bendiga. Y gracias por conectarte, gracias por estar aquí escuchando esta preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Somos creyentes de nuestro Dios, amados hermanos, descendientes de nuestro Señor Jesucristo, porque todos los descendientes del tiempo de antes se terminaron, ¿verdad? Entonces, ahora somos descendientes de nuestro Señor Jesucristo. Somos, amados hermanos, quienes el Señor dio vida y salvación. Somos su iglesia, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Somos una familia en Cristo Jesús. Debemos de seguir adelante obedeciéndolos a Él, sometiéndonos los unos a los otros, como iglesia de Cristo Jesús que somos. Vamos a continuar entonces, si Dios nos permite, aquí a las 9 de la noche, 9:30, ahí estaremos. Dios bendiga la vida de Saraí Alonso, Dios bendiga la vida de Beatriz Aldana, la vida de Carlos Mayorga, bendiciones para sus vidas, gracias por estar acá. No sé qué es lo que pasa, amados hermanos, las transmisiones en vivo, de que acá pues no me aparecen conectados, ¿verdad? Y pues sí aparecen de que lo están viendo, lo están escuchando. No sé qué es lo que sucede con las redes sociales, pero seguimos adelante, siempre dándole discernimiento a lo que es la palabra del Señor, porque el Señor no quiere que nosotros vivamos confundidos. Por eso es de que tenemos que saber cada día más y más, amados hermanos. Cuando Jesús le dijo a Pedro,
sobre esta piedra será fundada mi iglesia. Se estaba refiriendo, como vuelvo y repito, al corazón de Pedro. Y refiriéndose de que Pedro era la iglesia. Así de cuando tú te reúnes, casa de oración, y es ahí donde vamos a escuchar palabra, es ahí donde vamos a rendir cuentas al Señor, a pedirle a nuestro Dios. Y recuerda siempre que Dios no viene por religiones, Dios viene por tu alma. Dios viene por ti, por mí. Busquemos la manera de vivir ordenadamente, agradándole a nuestro Padre Celestial. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, mi buen Dios, te doy gracias por esta meditación de tu palabra, Señor. Gracias por esta maravillosa enseñanza que tú nos has dado. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos cada día más y más. Sabemos que sin ti nosotros nada podemos hacer, como dice tu palabra, que sin tu poder ni una hoja del árbol se mueve, oh Dios. Gracias por darnos vida, por darnos salvación. Gracias por ayudarnos siempre a continuar hacia adelante, llegando a la meta, con muchos obstáculos, con muchas cosas en nuestra vida, pero allá vamos, Padre, esforzándonos cada día más y más. Señor Jesús, creciendo espiritualmente, fortaleciéndonos bajo de tu gracia y tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, quienes escucharon, quienes van a escuchar. Bendícele, oh Dios mío, y que nadie nos pueda confundir, Señor Jesús de Nazaret, sino siempre leer tu palabra, Dios mío. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Hasta las 9:30, si así Dios nos permite. Cuídense. Recuerden que los llevo en mi mente, en mi corazón y los abrazo siempre con mis oraciones. Bye.